Esto es Perlas Teológicas del Instituto Bíblico FAPE, donde cada día descubrimos verdades que transforman. Hoy nos embarcamos en una exploración de un concepto que es absolutamente central en la teología cristiana. Y a la vez, puede generar muchas preguntas. La soberanía de Dios. Tenemos una selección muy rica de fuentes, teología sistemática, estudios sobre Cristo, dogmática reformada, que nos van a ayudar a entender qué significa realmente que Dios es soberano. Nuestra meta hoy es como desentrañar las distintas dimensiones de esta soberanía divina, tal como la presentan estos textos. O sea, no es solo definir un término, sino captar qué implica para la naturaleza misma de Dios, su interacción con el mundo y su obra de salvación. Exactamente. Vamos a analizar cómo estas fuentes describen el poder absoluto, la autoridad suprema y el gobierno de Dios sobre absolutamente todo lo que existe. Buscaremos entender no solo la definición, sino la profundidad y las consecuencias, de este atributo divino fundamental. Muy bien, empecemos por lo más básico entonces. Cuando en teología se habla de soberanía, ¿a qué se apunta fundamentalmente? Porque parece algo intrínseco a quién es Dios. Algunas fuentes mencionan su nombre revelado, yo soy el que soy, y su naturaleza espiritual como puntos de partida clave. Precisamente, la soberanía no es tanto algo que Dios hace, sino algo que Dios es. Está, arraigada en su propio ser. Las fuentes destacan varios aspectos de su naturaleza que definen esta soberanía. Por ejemplo, su absoluta libertad e independencia. Dios no necesita de nada ni de nadie fuera de sí mismo. ¿Viste Isaías 40? Pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Claro, es retórico. Exacto. Él actúa según su propia voluntad perfecta y no tiene, obligaciones para con nosotros, a menos que Él mismo decida establecerlas por pacto o promesa. Textos como Job 11 o Romanos 9 lo explican bien. Entiendo. O sea, no es una libertad caprichosa, sino una autosuficiencia total, una independencia absoluta. Y eso se conecta con su poder, ¿verdad? La omnipotencia. Correcto. Su omnipotencia significa que Dios es todopoderoso. Puede hacer todo lo que sea coherente con su propia naturaleza santa y perfecta. Génesis 17:1, yo soy el Dios todopoderoso, o Apocalipsis 19:6, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, son ejemplos claros. Ahora, es crucial entender que esta omnipotencia no es un poder para hacer lo lógicamente imposible o lo modalmente incorrecto. Las fuentes son claras en esto, ¿eh? Dios no puede mentir. Claro. No puede pecar, no puede negarse a sí mismo. Sus limitaciones, si se puede decir así, son autoimpuestas y reflejan su perfección, no una debilidad. Es decir, su poder es tan perfecto como su carácter. Eso me lleva a otra idea que aparece mucho en las fuentes, su inmutabilidad. ¿Cómo encaja eso con un Dios que actúa y se relaciona con su creación? ¿No parece una contradicción? Buena pregunta. Es una conexión fascinante en realidad. La eternidad e inmutabilidad de Dios son pilares de su soberanía. Él trasciende el tiempo, como dice el Salmo 90, y no cambia en su ser ni en sus perfecciones o propósitos. Textos como Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, o Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, son clave aquí. Entiendo. Y lejos de limitar su acción, su inmutabilidad es la garantía de su fidelidad. Esto es fuente de gran consuelo, ¿no? Porque Él no cambia, sus promesas son absolutamente seguras. Su soberanía es estable y confiable. Y a esto se suma su omnipresencia e inmensidad. Dios no está confinado por el espacio. Como dice Salomón en Reyes, los cielos de los cielos no te pueden contener. Impresionante. Él está plenamente presente en todo lugar con todo su ser. Fíjate lo que implica Jeremías 23:24. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. La implicación es asombrosa. Dios puede atender perfectamente a millones de personas y eventos al mismo tiempo. Su presencia soberana lo abarca todo. Entonces, al juntar estas piezas, libertad absoluta, poder perfecto, eternidad inmutable, presencia total, emerge una imagen de Dios cuya soberanía es su misma esencia,
no es un atributo más, sino la expresión de su ser ilimitado y perfecto. Ahora, si Dios es soberano de esta manera tan fundamental en su ser, ¿cómo se manifiesta esa soberanía en el mundo que vemos, en la creación? Varios textos como Salmo 19 o Romanos 1 dicen que la creación misma proclama su gloria y poder. Exactamente. La soberanía de Dios no es una idea abstracta, es una realidad activa en su creación. Primero, se manifiesta en su rol como creador. Las fuentes enfatizan mucho el papel central del Hijo, el Verbo, como el agente divino de la creación. Juan 1:3 es categórico. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sí. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Exacto. Y Colosenses 1 añade que todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1 lo llama aquel por quien asimismo hizo el universo. O sea, la creación misma es un acto soberano. Vale decir, el universo existe por su decisión y acción soberana. Pero no termina ahí, ¿verdad? Las fuentes también hablan de su rol continuo. Correcto. Él no solo creó, sino que actúa como sustentador. Cristo mantiene activamente el universo. Hebreos 1:3 dice que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es una dependencia continua, activa, de la creación respecto a su poder soberano. Y este sustento implica también un gobierno activo, su rol como gobernante. Las fuentes muestran que Dios tiene un propósito soberano que guía la historia, las naciones, los tiempos. Isaías 14 habla de su consejo determinado sobre toda la tierra. Efesios 1:11 afirma que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hechos 17 dice que Él prefijó los tiempos y los límites de las naciones. ¡Wow! Él actúa como el gobernador moral del universo, y su justicia es el estándar final. Como pregunta Abraham en Génesis 18, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y aquí es donde surge una tensión que muchos experimentamos, ¿no? Si Dios es absolutamente soberano, bueno y justo, ¿cómo entender la presencia del mal, el sufrimiento, el caos aparente en este mundo que Él gobierna? ¿Qué dicen las fuentes sobre esto? Es una pregunta ineludible, sí. Y las fuentes teológicas la reconocen como una tensión profunda, a menudo llamada el problema del mal. No ofrecen respuestas simplistas que disuelvan el misterio por completo. Claro, sería demasiado fácil. Pero sí afirman consistentemente que la soberanía de Dios se extiende incluso sobre la realidad del pecado y sus consecuencias. Su providencia, su gobierno continuo sobre todo lo que sucede opera en un mundo afectado por la caída. Babing señala que Dios permite que el mundo continúe, pero subordinándolo a sus propósitos redentores para sus elegidos. MacArthur explica que Dios ejerce su gobierno sobre esta creación sujetada a vanidad, pero no la abandona. Acciones pecaminosas es compleja. La afirmación bíblica es que Él sigue siendo soberano, capaz incluso de usar el mal que Él no causa ni aprueba para cumplir sus fines buenos y justos. El ejemplo máximo es la cruz de Cristo. Esa conexión con la redención es clave, sí. Y de hecho, las fuentes parecen indicar que la soberanía de Dios brilla de manera especial en el ámbito de la salvación. Sin duda. Es un tema central en muchas de estas teologías. Un primer punto fundamental es la iniciativa divina. ¿A qué te referís con eso? A que las fuentes son unánimes. Es Dios quien busca al pecador, no al revés. Por la condición humana caída, lo que la teología reformada llama depravación total, el ser humano es incapaz por sí mismo de buscar genuinamente a Dios o de agradarle. La Cueva cita textos como Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O la cita de Isaías en Romanos 10, fui hallado de los que no me buscaban. Lutero también enfatizaba muchísimo esta incapacidad humana. Eso cambia radicalmente la perspectiva. La búsqueda de salvación no empieza en la voluntad humana, sino en la voluntad soberana de Dios. Exactamente. Y esta salvación no es improvisada, sino que se basa en un plan soberano eterno. La salvación está centrada en la persona y obra de Jesucristo, planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, no fue un plan B. Para nada. Era necesario el sacrificio de Cristo para satisfacer las demandas de la justicia perfecta de Dios.
Romanas 3 y Hebreos 2 muestran que Dios tenía que ser justo y el que justifica, y esto requería una expiación perfecta que ningún sacrificio animal podía lograr. Por eso, Dios mismo, en su soberanía y gracia, proveyó la propiciación necesaria en Cristo. Y esto nos lleva directo a la cuestión de gracia versus obras, ¿no? Totalmente. La justificación, ser declarado justo delante de Dios, es un acto de pura gracia, un regalo inmerecido. Romanos 3.24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Se recibe únicamente por medio de la fe en Cristo. No es resultado de nuestras obras, ni de alguna capacidad del libre albedrío humano para elegir a Dios. Lutero fue muy enfático en esto. Entiendo. Teólogos como Ladd y Pérez Millos reafirman esta doctrina central: justificación por gracia mediante la fe. Y una vez que Dios inicia y provee la salvación, ¿cómo se asegura de que llegue a buen término en la vida del creyente? ¿Cómo se aplica? Ahí entra la aplicación soberana de la salvación por el Espíritu Santo. Él es quien efectúa la obra en el corazón del individuo. Kuyper habla de la regeneración, el nuevo nacimiento, obrado por el Espíritu. Duffield explica que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios por adopción. Romanos 8, Gálatas 4. Exacto. Y Grudem describe su obra de santificación progresiva, transformándonos a la imagen de Cristo, y Packer resalta cómo el Espíritu nos sella y asegura nuestra herencia eterna como coherederos con Cristo. Esto es realmente transformador. Ver la salvación no como nuestro esfuerzo por alcanzar a Dios, ni siquiera como una colaboración 50-50, sino como una obra divina de principio a fin. Iniciada por el Padre, consumada por el Hijo y aplicada eficazmente por el Espíritu Santo. Eso debería generar una profunda seguridad y, gratitud. Hemos hablado de la soberanía en la naturaleza de Dios, en la creación, la providencia, la salvación. Pero varias fuentes dedican muchísimo espacio a Jesucristo. ¿Cómo nos revela Él en su persona y su obra esta soberanía divina de manera concreta? Ya no hablamos de un Dios abstracto, sino del Dios revelado en Jesús. Absolutamente. La cristología, el estudio de Cristo, es inseparable de la doctrina de la soberanía de Dios. De hecho, es su máxima expresión. Primero, pensemos en su deidad y los títulos divinos que se le aplican. El Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, Kyrios, usando el mismo término que la Septuaginta usaba para Yahvé. Aplicarle este título divino a Jesús es fundamental. Como en Salmo 110.1. Y lo aplica directamente a Cristo. Algo crucial para Ladd, Pérez Millos, MacArthur. Su título, Hijo de Dios, denota una relación única, eterna con el Padre, distinta de nuestra filiación adoptiva. E incluso hay interpretaciones, como la de Pérez Millos, sobre Zacarías 12:10, que ven a Yahvé mismo como el Mesías traspasado. ¡Increíble! Afirmar su deidad es entonces afirmar su derecho inherente a la soberanía. Exacto. Y esto se confirma al ver que Cristo manifiesta atributos divinos. Por ejemplo, Juan 2 dice que Jesús conocía a todos, pues él sabía lo que había en el hombre, demostrando una omnisciencia que es propia de Dios. Pero donde la conexión con la soberanía se hace más evidente es en su gobierno y autoridad actual. El Cristo resucitado y ascendido está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Textos como Mateo 26, Efesios 1, Hebreos 10, 1 Pedro 3 demuestran que Cristo ha sido investido con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Está gobernando activamente el universo y su iglesia. Filipenses 2 también habla de eso, ¿no? El nombre sobre todo nombre. Sí, su exaltación suprema. Y Colosenses 1 dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Packer lo llama explícitamente Rey de Reyes y Señor de Señores. La conclusión es clara. Toda autoridad legítima en la Iglesia deriva de Él como su Rey soberano. Queda claro entonces, la soberanía de Dios no es solo una doctrina sobre un poder abstracto o lejano. Se encarna, se hace visible y actúa en la persona de Jesucristo. Él no es meramente un ejemplo a seguir o un maestro iluminado. Según estas fuentes, Él es el Señor soberano reinante, la manifestación personal y culminante del gobierno de Dios. Hemos recorrido bastante terreno hoy,
explorando la soberanía de Dios desde su propia naturaleza eterna, inmutable, pasando por sus obras de creación, su gobierno providencial, nos detuvimos en su plan de salvación centrado en la gracia y culminamos en la persona y obra de Jesucristo, el Señor que reina. Todo esto, guiados por diversas fuentes teológicas. Sí, ha quedado claro que la soberanía no es un aspecto secundario o aislado de la naturaleza de Dios. Es un atributo fundamental que, permea toda la revelación bíblica y toda la teología cristiana. Desde quién es Dios en sí mismo hasta cómo se relaciona con el mundo, cómo dirige la historia y cómo salva a su pueblo. Su soberanía es omnipresente y esencial. Y para cerrar, una reflexión final basada en lo que hemos explorado. ¿Cómo podría el reconocer más profundamente la soberanía absoluta de Dios, su libertad perfecta para actuar, su naturaleza inmutable que garantiza sus promesas, su gobierno providencial incluso sobre lo difícil? ¿Cómo podría eso transformar la manera en que alguien se acerca a la oración? ¿O cómo enfrenta los momentos de sufrimiento e incertidumbre? No se trata de tener todas las respuestas fáciles a preguntas difíciles, sino quizás de encontrar un fundamento más sólido, una perspectiva diferente para el corazón en medio de esas preguntas. Algo en que meditar. Gracias por compartir este tiempo con nosotros en Perlas Teológicas del Instituto Bíblico FAPE. Si quieres profundizar más, súmate a nuestros cursos. Ingresa a fapeargentina.org/instituto. Te esperamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.